porque yo sé que, por supuesto, tiene un simbolismo enorme, entregar las llaves, firmar una ley, celebrar tantas cosas, pero hay muchos sueños atrás de esto. Y yo te agradezco, Estela, que haya hecho mención a eso, porque es así. Hay sueños propios, hay sueños heredados, hay sueños de muchísimas generaciones que quieren construir un Paraguay mejor. No es sorpresa para nadie que el Paraguay tiene una cercanía espiritual enorme con el Estado de Israel. Y te agradezco mucho, embajador, que estés hoy presente. Estábamos hace unos días en las reducciones jesuíticas, Santísima Trinidad del Paraná, en un evento de el encendido de la llama para los Juegos Panamericanos. Ese lugar de alguna manera simboliza el choque de dos civilizaciones. Los españoles, que llegaron en 1537, y los guaraníes, que habitaban en esta región del continente. Y los guaraníes tenían un gran sentido de identidad. Y eso permitió que se pueda generar ese gran experimento que fueron las misiones jesuíticas. Que no hay ninguna duda que fue uno de los elementos que permitió que quienes habitaban en esta región desarrollen con más fuerza ese sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia fue lo que movilizó ya en 1720 a lo que fue la revolución de los comuneros. 100 años antes de nuestra independencia ya había un sentimiento de identidad. Y sin lugar a dudas, ese mismo sentido de identidad hizo que paraguayos logren la independencia en 1811. Fue ese sentido de identidad que paraguayos salieron a defender el Paraguay en una guerra de exterminio. Fue ese sentido de identidad la que hizo que paraguayos crucen el territorio nacional para ir a defender el Chaco paraguayo. Este año estamos celebrando 90 años de la paz del Chaco. Estaba uno de los últimos veteranos de la guerra, Canuto González, tiene 109 años. Él se fue con 17 años a un lugar que hoy hay muchos paraguayos que nos animan a ir. Y se fueron a defender y muchos dejaron su vida. Era ese sentido de pertenencia. Y a lo largo de nuestra historia tenemos demasiados capítulos y siempre estamos conviviendo con esa ansiedad de querer ir más rápido. Y esa ansiedad de ir más rápido nos lleva muchas veces a esa insatisfacción. Y en política pública, y quienes abrazamos la política pública y el servicio público, sabemos que no hay atajos, no hay atajos. Podemos correr un poco más rápido, podemos movernos un poco más ágiles, pero no vamos a saltar los procesos. Esto lleva su tiempo. Y creo que en nuestra relación con Israel nosotros tomamos de manera muy cercana también del libro del Éxodo, el viaje que hizo Moisés, que le duró 40 años. 40 años en un trayecto que hoy parecería ser que son apenas 7 días para cruzar el desierto desde Egipto hasta lo que es hoy el Estado de Israel. Pero el pueblo de Dios tuvo que dar vueltas durante 40 años. Y yo estoy seguro que muchos que partieron de Egipto no llegaron, entre ellos Moisés. Y muchos otros que le agarraba la angustia de saber que nunca llegaban y daban vueltas. Y bueno, de alguna manera nos está pasando eso hoy en el Paraguay. Pero yo hoy le quiero decir que el Paraguay está avanzando, aunque muchos crean que no está avanzando. Y aunque muchos crean que simplemente damos vueltas en círculo, el Paraguay está avanzando hacia un país mucho más desarrollado, mucho más próspero. Y ese Paraguay no lo construye una persona, lo construimos entre todos.
es la sumatoria de esfuerzos individuales que se convierten en esfuerzos colectivos. Mi lucha o mi camino, yo lo puedo remontar a julio del año 1996, cuando mi novia en ese entonces, la querida Leti, me dice que estaba embarazada. Yo tenía 17 años. Y en ese momento mi mundo cambió y mi perspectiva cambió. Y en ese momento una de las cosas que más aprendí fue el saber que hay otro que depende de uno. Ya no es ese pensamiento individualista que es bueno, que nos permite esforzarnos, sacrificarnos. Pero a partir de ese momento uno empieza a desarrollar eso que a algunos les toca a edad más adulta, a otros nos tocó a edad muy joven, el tener que saber que las acciones de uno impactan en la vida de otra persona. Y eso en mí fue una semilla que fue creciendo a lo largo de los años. Y fue eso lo que me permitió abrazar con mucha fuerza el servicio público. Uno de los primeros, o el primer trabajo que tuve, fue en una institución pública que hoy ya no existe, ¿verdad? Era lo que hoy es la Agencia Financiera de Desarrollo. Del año 99, 1999, cuando el Paraguay todavía vivía una profunda crisis económica, una profunda crisis financiera, yo comencé a trabajar en una institución pública que se llamaba el Fondo de Desarrollo Industrial, que lo que buscaba era poder apoyar a las empresas paraguayas a poder invertir para poder desarrollar el país, en un país donde no había créditos a largo plazo. Y en el año 2000 hice un viaje a la República de China, Taiwán, a la ciudad de Taipei. Y la ida a Taipei fue realmente para mí un despertar de ver, porque nosotros los paraguayos crecemos muchas veces con las historias de la adversidad. Pero muchas pocas veces nosotros celebramos el éxito del otro y alentamos que se puede. Muchas veces es más los no se puede, no vas a poder, es difícil. Y eso no podemos negar, nos afecta en nuestro estado de ánimo, nos afecta en nuestra capacidad de sortear dificultades. Y en el año 2000 yo conocí de una historia, porque yo me fui a hacer un curso para apoyo a las pequeñas y medianas industrias, pero en realidad lo que hacía Taiwán era contar con toda la adversidad, cómo ellos se pudieron constituir en una gran potencia. Y uno de los grandes éxitos que tiene mucho Taiwán es cómo fue capaz de unir los esfuerzos individuales para crear un gran éxito colectivo. El éxito de Taiwán y la industria de Taiwán radica en una interacción entre pequeñas y medianas empresas. Es un sistema de colaboración, lo que nosotros podríamos llamarlo como una gran cooperativa. Y eso a mí me caló muy hondo a lo largo de mi vida pública. En cada uno de los momentos que me tocó trabajar. En el año 2000 tuve la oportunidad de ir a trabajar al Banco Central del Paraguay. Ahí lo conozco a Carlos Fernández. Y soñábamos en el Banco Central que el Paraguay rompa con esa inercia de inestabilidad y de crisis que vivíamos el Paraguay. Y estoy seguro que muchos de los que están acá conocen de esto, vivieron la crisis. Y ese fue un trabajo muy duro, que era poner los cimientos para que el Paraguay se pueda desarrollar. Yo hoy le puedo decir que ni sin esos cimientos y esas bases que se pusieron principalmente del año 2003, hoy el Paraguay no sería grado de inversión. Clarísimo, el Paraguay no tendría un objetivo de inflación que es del 3,5% y un crecimiento que hoy lo ubica a Paraguay entre los países de mayor desarrollo. Y yo no me puedo jactar de eso, sí, ciertamente formé parte, pero era el sueño de muchos paraguayos, de funcionarios públicos, de empresarios, de políticos, porque esto también se hizo
con el esfuerzo de muchos políticos que aprobaron las leyes que fueron necesarias. Y a lo largo de mi carrera me encontré muchas veces con el no se puede, con esto es difícil, con esto no va a poder. Y el 30 de abril, cuando a la noche se había confirmado que habíamos ganado con el compañero Pedro Aliana, 30 de abril del 2023, yo dije, yo voy a demostrar que se puede. En cada una de las acciones donde yo estoy convencido que se puede avanzar y que mucha gente todavía no cree, yo les voy a demostrar que se puede. En 10 años, porque fue en el año 2016 y me tocó a mí como ministro de Hacienda lanzar el programa de crédito Mi Primera Vivienda, porque la AFD ya había cumplido 10 años, había generado crédito a largo plazo para las empresas, tenía un financiamiento para la vivienda, crédito hipotecario, pero era para la clase alta. Pero no tenía un producto para la primera vivienda. En el 2016 nace. En 10 años, ese programa dio créditos por 300 millones de dólares. Y a partir del 1 de mayo del 2023 yo me puse un objetivo. Yo tengo que resolver y iniciar una evolución en el proceso de la construcción de la vivienda para la clase media. Y ahí emprendí mi primer viaje. Yo sé que muchos ya llevan contabilizado cuántos viajes ya hice, pero ese fue el primero, antes de asumir. Y me fui a China, Taiwán, antes de asumir. Y me fui con dos objetivos. Uno, agradecer a un país que tanto le ha apoyado al Paraguay. Y luego le dije a las autoridades de Taiwán que Paraguay se encontraba en un momento diferente de su historia, que valoraba el apoyo que había dado Taiwán en diferentes áreas. Queremos seguir aprendiendo de la experiencia, pero hoy necesitamos un apoyo diferente. Yo tenía el objetivo de generar financiamiento accesible para que la clase media pueda comprar su vivienda. Y me miraron ellos con cara rara, no entendían mucho, pero hace más de 2 años sembramos esa semilla. Cuando finalmente Taiwán entendió qué es lo que nosotros necesitábamos, que no era una donación, que era un crédito a largo plazo a tasas convenientes para un país que ya tenía un buen estatus crediticio, era un buen deudor el Paraguay. Pero muchas veces nuestros amigos no se dan cuenta todavía. Cuando digo nuestros amigos, digo los mercados internacionales no se dan cuenta de lo que ha avanzado el Paraguay. Finalmente encontramos el crédito, pero la tasa no era la más conveniente. Y ahí tomamos la decisión de poner cerca de 5 millones de dólares para que la tasa de interés pueda bajar. Porque teníamos un objetivo y el objetivo era claro: reemplazar el alquiler por una cuota de la casa propia. Reemplazar el alquiler y hacerlo de una manera que el constructor tenga el crédito sin que pueda pagar el propietario durante el tiempo de la construcción. Y eso lo fuimos construyendo, y este es un trabajo de artesanía, es el trabajo de un alfarero que va tejiendo los hilos. Y por supuesto, en esto yo, por más sueño que tenga y por más determinación que tenga, jamás de esto, por supuesto, seguro voy a ser injusto de mucha gente que no la voy a mencionar, pero quiero mencionar algunas, ¿verdad? Juan Carlos, que en la transición él fue electo senador de la nación y me dijo: presidente, con respeto a los legisladores, pero yo me voy a morir en el Congreso. Yo necesito estar en la calle, yo necesito un trabajo ejecutivo que pueda ayudarle a la gente. Y fue ahí donde acordamos que le dije: yo quiero hacer un cambio en la construcción de viviendas que son subsidiadas, pero también desarrollar este producto. Y enseguida agarró y me dijo: yo te voy a ayudar con esto. En transición hablamos con Estela,
que estaba en la Agencia Financiera de Desarrollo, con quien ya había trabajado en el pasado, y ella todavía con la mentalidad de muchas veces no se puede. Yo le dije, sí se puede, Estela, se puede, cree que se puede. Y fue, y derribó muchas de esas barreras. Por supuesto, esto jamás sería posible, tiene el apoyo del Ministerio de Economía, del Congreso de la Nación. Esto no sería posible. Y atiendan este dato. Los dos principales desarrolladores de viviendas para la primera vivienda son dos paraguayos jóvenes. Ale, ¿vos tenés cuántos años tenés? 34. No, tranquilo, te va a llegar, ¿verdad? Yo también abandonando rápidamente la juventud. Pero 34 años, un joven que perfectamente podría estar en su casa sin hacer nada. Pero quienes le conocemos a sus padres, quienes le conocemos de la familia de donde viene, sabemos que no quieren quedarse en su casa sin hacer nada. Que son emprendedores, que son trabajadores, que tienen esta visión y que entendieron que construir una vivienda es mucho más que entregarle una llave a una familia. Esa llave significa mucho. Alejandro Zugolillo y Blas Reguera son los dos principales constructores del Paraguay. Ale con 34 años, Blas con 47. Y realmente ese es un orgullo demasiado grande, porque nosotros no estamos inventando nada. Hay desarrolladores inmobiliarios en la Argentina, en Brasil, en Chile. Muchos quieren venir y sondean. Como decía Ale, no es un invento el sueño de la casa propia. Esto fue una idea instalada en los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, con todos los americanos que fueron a luchar y con lo que fue el crecimiento demográfico. Ellos instalaron la idea del sueño americano. El sueño americano era una casa propia, un vehículo y tus hijos con educación universitaria. Y eso fue lo que le hizo grande a Estados Unidos durante muchas décadas. Y ese es el sueño que nosotros hoy estamos haciendo aquí en Paraguay. Es parte de esto. Es parte del sueño de un Paraguay más desarrollado, más próspero, más justo. Por supuesto que la alimentación es un pilar fundamental y es para mí tanto como lo del programa Llero Vaporá, una obsesión que cuando muchos me decían no se puede. Inclusive el ministro de Economía después me dijo, vos tenés idea de lo que cuesta este programa así. Después vamos a cortar, otra cosa vamos a cortar. Pero con el hambre no podemos jorobar. Entonces esto es la confirmación de que los paraguayos cuando nos unimos, no existe el no se puede. Se puede. En 10 años se han concedido créditos por 300 millones de dólares para el programa de Mi Primera Vivienda. Esta mañana estamos consiguiendo, formalizando el crédito de los primeros 200 millones del gobierno de Taiwán. Dentro de un mes viene el presidente de Taiwán. Le vamos a esperar con los brazos abiertos, con el corazón abierto y una serie de propuestas. Porque el Paraguay no está ya pidiendo donación, el Paraguay paga. Y el Paraguay está asegurándose que esta tasa, que hoy es la tasa más baja entre todos los países de América Latina, el 6,5, no existe en ningún país. Esto se hace porque los paraguayos hace 25 años nos animamos a soñar a tener un banco central independiente, una institución autónoma, que hoy nos da un objetivo de inflación del 3,5%. Y parecería ser que esa es una institución exótica, no sabemos qué hace. Bueno, estas viviendas podemos entregar a personas que hoy están pagando un alquiler gracias a que los paraguayos construimos una institución que se llama el Banco Central del Paraguay, que tiene credibilidad, que es independiente y que permite que la inflación sea baja y estable.
Ahora tenemos todavía muchísimos desafíos por delante. Muchísimos. Pero ¿saben qué? Tenemos la respuesta para esos desafíos, porque las respuestas están acá en Paraguay. Y nuevamente esto se une con otro tipo de políticas que impulsamos y que muchas veces fueron incomprendidas o atacadas, pero que van a permitir que finalmente, aparte del financiamiento que nos puede dar Taiwán, el principal financiamiento para la construcción de esta vivienda, ustedes saben de dónde tiene que venir. De nosotros los paraguayos, del ahorro de los paraguayos. Hoy están dos instituciones que administran mucho ahorro de los paraguayos. Está ahí atrás, medio escondidito, el presidente del Instituto de Previsión Social. Es el principal fondo de pensión. Aparte de prestar salud, la gran responsabilidad del IPS es administrar los aportes de los trabajadores para que durante el tiempo de su trabajo ellos ahorren para que cuando se jubilen ellos puedan continuar teniendo un ingreso. El otro fondo que también es importante lo administra la Caja de la Ande, del cual el actual presidente de la Ande fue su presidente en el pasado. De hecho, yo lo conocí como presidente de la Ande. Tanto IPS como la Ande, de sus fondos, le prestan para créditos de la vivienda. La Ande tiene morosidad del 0%, cero. IPS creo que tiene una morosidad del 0,4%, o sea, prácticamente no existe. La inversión más segura es el crédito para la vivienda. La inversión más segura. Por eso impulsamos nosotros la creación de la Superintendencia de Fondos de Pensión, y yo le agradezco al Congreso, porque cuando muchos estaban tirando 3x3 y muchos estaban atacando esto, hubieron realmente patriotas que se quedaron ahí y aprobaron la ley, cuando lo que buscaban era engañar a la gente. Esa ley lo que busca es que se controle para que el ahorro de los paraguayos vaya a financiar la inversión más segura de los paraguayos, que es la vivienda. Y esto forma parte de este gran sueño. El sueño que a veces nosotros fallamos en comunicar. Y yo reconozco, y por eso les pido perdón que me haya extendido, porque esto es importante y nosotros muchas veces fallamos en no explicar con profundidad lo que significa esto. Hace cuestión de 3 semanas estuvimos en Guarambaré. Te agradezco mucho, mi querido Oscar, estar hoy acá presente. En Guarambaré hablábamos de un evento similar y Blas Reguera, que era el desarrollador de esas casas, le invitó a Tatiana. Tatiana fue una de sus primeras clientas hace 7 años. Y Tatiana se subió al escenario y contó su testimonio. Dijo, yo estaba aterrada hace 7 años cuando me endeudé para comprar la casa. Tenía miedo, no dormí varios días. Y decía, ¿será que estoy loca de haberme endeudado en su momento 250 millones de guaraníes? Tatiana pagaba un alquiler. Su patrimonio era prácticamente cero. Tatiana empezó a pagar su cuota. Pasaron 7 años y el crédito de Tatiana de 250 millones de guaraníes ya pagó cerca de 100 millones. Debe todavía 150 millones. Pero Tatiana tiene una casa que hoy está valorizada en 580 millones de guaraníes. 580 menos los 150 que debe, ella tiene 430 millones de guaraníes en su patrimonio. En 7 años, Tatiana de tener cero, hoy tiene un patrimonio de 430 millones de guaraníes. Eso le va a pasar a cada uno de ustedes en los próximos años. Cada día que pase, su patrimonio va a aumentar. Cada día que pase van a estar mejor. Y nadie les regaló eso. Ustedes se ganaron. Nosotros generamos las condiciones, ¿cierto?
Y esto es algo que yo no termino de repetir. Esto es una doctrina que el partido al cual yo represento y me dio la oportunidad de ser presidente de la República, hablaba hace 75 años, en la década del 50. Natalicio González escribió un libro que lo tituló El Estado Servidor del Hombre Libre. Porque él entendía ya en su momento que el Estado tiene que crear las condiciones, pero para que el ser humano sea libre. Nosotros no le regalamos la casa. Nosotros creamos las condiciones para que ustedes se ganen su propia casa. Yo voy a trabajar incansablemente hasta el último día como presidente de la República. Pero les cuento que voy a seguir trabajando por el Paraguay el día que deje de ser presidente de la República. Para que en el Paraguay no haya una sola persona que no tenga la casa propia. Que esta sea una sociedad de propietarios. Que ya no sea más una sociedad de inquilinos. Porque este es el principal instrumento financiero que le permite a una familia construir un patrimonio, construir riqueza. Y esto se puede hacer con reglas de mercado, sin distorsiones, sin populismo, pero claramente es una medida de un enorme alcance popular, de una clase social que lastimosamente hasta ahora no la habíamos atendido, porque el Estado ha hecho muchas cosas, el Paraguay ha hecho muchas cosas bien. La estabilidad macroeconómica, esos cimientos le ha beneficiado a los segmentos de clase alta. La red de protección social, Tecoporá, adultos mayores, el programa Hambre Cero ahora, le ha ayudado a muchísimas familias a enfrentar y a salir de la pobreza. Pero para el sector vulnerable y la clase media no la habíamos atendido todavía. Esta va a ser la principal política que le va a permitir a esa clase media poder fortalecerse, poder mejorar. Muchos están insistiendo en esto. Hay otros que todavía no se dan cuenta. Pero les aseguro que el Paraguay, paso a paso, aunque muchos crean que no estamos avanzando, nos estamos acercando a ese Paraguay que todos soñamos. Muchísimas gracias y muchas felicidades para todos.